Bueno, bienvenidos a las quintas jornadas de Historia Económica. Estamos en la mesa 2, que el tema es circulación de esclavos, y esta mesa se llama Trata y Mercados Interiores, la circulación interior de esclavizados en América Latina, siglos XVI al XIX, coordinado por Álvaro Alcántara López, del Centro INA Veracruz, a quien le cedo la palabra para que tome posesión de su mesa y coordine a sus investigadores. Álvaro, por favor. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Historia Económica por abrir este espacio, a las y los colegas que han participado en el diálogo en este simposio y a quienes nos acompañan y que confiamos que también participen del debate. Quisiera muy rápido decir que tenemos 3 bloques. Es una mesa que termina a las 3 de la tarde. Ahora arrancamos con 3 presentaciones a cargo de Celia Hussein y de Juan José Martínez Barraza. Luego se irá Antonio Ibarra y concluye la mesa Alex Borucki. Entonces, sin más, como habíamos quedado, tenemos hasta 18 minutos para hacer la presentación. Yo les voy a pedir que seamos todos estrictos para que nos quede tiempo para poder conversar al final. Entonces, sin más, Juan José, adelante, bienvenido. Listo, muchas gracias. Espero me escuchen todos. Ahí estoy compartiendo, ¿lo ven? ¿Se ve bien? Sí, sí, muy bien. Sí. Ya, perfecto. Ya. Y apaguemos micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, esta es una presentación que hemos preparado con Celia Casen, con la cual ya venimos trabajando hace más de 5 o 6 años al respecto. Esta vez lo que queremos más bien como plantear nuestras buenas intenciones, a propósito de que hemos estado un poco cortos de fuentes, básicamente, por todo este asunto del COVID. Bueno, nosotros iniciamos el 2019 con el conflicto acá en Chile, entonces también los archivos han estado un poco difíciles de trabajar. Entonces, esto ya lo hemos venido dando vueltas hace como un año y medio, que tiene que ver con la trata en el cono suramericano, es decir, y particularmente el papel de la clase mercantil chilena en la comercialización de esclavizados a fines del periodo colonial. Es decir, las últimas 4 décadas en este caso, para el caso chileno. La agenda que incluye es algunos antecedentes, desde lo más general hasta llegar ya al caso chileno y plantear cuáles serían nuestras hipótesis central y cuáles son los objetivos de investigación que tenemos. Hablar también un poco de las metodologías y las fuentes con las cuales estamos queriendo trabajar y algunas cosas que hemos revisado. Algunos resultados preliminares, la verdad es que bastante preliminares porque no hay muchas fuentes todavía que no hemos revisado mucho todavía, y por supuesto comentarios finales al respecto. Como antecedentes, primero señalar que la era de la mercantilización del Atlántico durante la segunda mitad del siglo XVIII, que es como lo que se viene concibiendo a partir de toda la historiografía más hispanoamericana, a partir de las reformas borbónicas, etc., coincide también con el cenit de las transacciones de esclavos desde África a América. Aquí los datos son bastante elocuentes al respecto, o sea, de un total de 12,5 millones de esclavos que se estiman fueron comercializados entre el año 1500 y 1800, mediados de 1800, casi 6 millones cruzaron el Atlántico entre 1750 y 1825, esto a través de esta fuente gran base de datos, perdón, de Berend y Florentino Richardson, ¿cierto? Tras la creación del Virreinato de la Plata en 1776, el comercio a esta región se disparó en relación al pasado. Si el siglo XVII se calcula que fueron comercializados hasta este espacio, hasta esta región, alrededor de 20.000 esclavos y 40.000 piezas hasta 1777 durante el siglo XVIII, después, y ahí estoy mostrando una tabla de un trabajo de Alex, que está aquí presente, del 2011, que desde 1777 a 1802 esto se disparó totalmente, ahí están las cifras, muy relacionado con todo el acontecer bélico de la época,
las concesiones que se hicieron por la corona para incentivar la trata esclava durante la época, y aquí vemos que solamente en ese periodo se traficó hasta estos espacios muchísimo más de lo que se había hecho en todos los siglos, digamos, el siglo y medio anterior. Bueno, hay también algunos antecedentes respecto del origen, ya sea a través de la ruta africana directamente o por la vía brasileña a través de Río Janeiro y Salvador de Bahía. Esto no, si bien si ya nos abocamos un poco a la época, a los últimos 4 décadas del siglo colonial, al menos el chileno, si bien 70.000 esclavos de un total de 12,5 millones significan muy poco para la región, en particular el cono suramericano fue importante. Recordemos que en esa misma época las cifras del censo de 1777-78 hablan de Buenos Aires alrededor de 25.000 habitantes, Santiago de Chile 18.000 habitantes, la capital, Lima, que era la más grande a fines del siglo XVIII, no llega a 50.000 habitantes. Entonces, un influjo de 70.000 personas que además están ingresando en edad prime, como se le llama en la literatura, que es decir, cuando están en plena actividad laboral o que son potencialmente explotables, es un influjo importante para los mercados de trabajo de la época, de los principales destinos. Entonces, en ese sentido, sí es importante para esta región. Sin embargo, bueno, el mercado rioplatense, pese a la entrada, porque Alex lo que está viendo es la entrada a través de las guías que llegan al Río de la Plata. Sin embargo, hay toda una redistribución de una parte de esos esclavos que ingresaron al circuito interior argentino, incluyendo Chile y también el Perú, ya que no se absorbieron todos los esclavos, obviamente, en ese mercado. En Chile, los antecedentes que tenemos, los estudios de Mellafe de fines de los años 50, que hablan de que la presencia de esclavos, bueno, sí, es desde los inicios prácticamente de la conquista, vienen acompañando a los españoles en esas empresas, y rápidamente ganan un espacio dentro de la intimidad o en estos mercados generalmente son mercados urbanos donde los esclavos se explotan para fines principalmente domésticos, en obraje artesanal, etc. Entonces, en ese espacio, los esclavos ganaron, digamos, la confianza, a diferencia con la esfera española, digamos, de la época. Entonces, a partir de 1615, el tráfico se llevó casi exclusivamente por el Atlántico. Al principio llegaban desde el Pacífico a través del mercado limeño, pero ya tempranamente, esto en Chile, en especial los comerciantes de la Plaza Santiago, se configuran como un centro articulador que está conectando el mercado rioplatense, el Atlántico, con el mercado limeño Pacífico. Algunos antecedentes que tenemos, el estudio de 1984 de FS Studer, hablan de que al principio del siglo XVIII, la proporción aquí se ven los números, entraron hasta 1738 alrededor de 12.000 esclavos, de los cuales 3.700 entraban a Chile, alrededor de un 40%. Esto también es bien interesante, la proporción de hombres y mujeres es mayormente hombres, un 70% y un 30% mujeres. Esto tiene algunas consecuencias para algunos estudios que se han llevado acá en Chile, que los voy a comentar a continuación. Y ya más entrada la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos antecedentes parciales. Es decir, por ejemplo, de importación entre 1779 a 1783, desde el Río de la Plata, a Chile entraron alrededor de 1.800 esclavos, casi 500 de ellos con destino declarado, al menos en las boletas, a Chile, a Santiago principalmente, ahí están las cifras, y el resto al mercado limeño Perú. ¿Ya? Esto de acuerdo a las cifras de Sobarzo del año 2016. Y por otro lado tenemos antecedentes ya un poco más vagos de estudios que no analizaron las cifras así con tanta rigurosidad, sino que es más bien como una impresión de todos los registros que se realizaron,
de Vial, del año 1957, que él estima en más de 5.100 de estos, los individuos que pasaron desde el puerto, que se embarcaron desde el puerto de Valparaíso hacia Lima entre los años 1769 y 1790. Cifra que igual es destacada respecto a los 11.000 piezas que ingresaron al Río de la Plata durante esa misma época, de acuerdo a la tabla que mostré anteriormente de Acres, digamos. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que vemos es que, bueno, hay un vacío importante de antecedentes historiográficos que completar, digamos. O sea, cuáles fueron los flujos efectivos, la caracterización principal de los esclavos que entraban a este mercado, y a partir de eso entonces las preguntas también surgen, digamos, ¿cuál fue el rol de los comerciantes santiaguinos en esta época? ¿Eran netamente intermediarios? ¿Solamente cumplían con dar continuidad a la posta entre Río de la Plata, Buenos Aires y Lima? ¿O participaban también dentro del negocio, etcétera? Esas son las preguntas que de alguna manera, viendo estos antecedentes, no surgen. Pese a conocerse el trazado general del circuito, en términos generales, digamos, que siguió la trata en el Cono Sur, aún falta precisar, eso es lo que está adelantando, la real dimensión de este comercio, digamos, en el espacio chileno. Y en especial el rol de los mercaderes de Santiago en la absorción de esta oferta de individuos esclavizados o la distribución hacia otros destinos. En el contexto de un mercado, y esto es bien importante también de destacar, bien que nosotros vemos como bien estructurado, o sea, aquí tenemos un par de antecedentes de estudios previos de Celia, con Droller y Manuel Llorca, por ejemplo, que señalan cuál es en el mercado interno de Santiago, digamos, a través de alcabalas que están registrando la contabilidad de los esclavos que se están comercializando en Santiago, y fondos notariales y de escribanía, lo que detectamos es que para la misma época, desde 1773 a 1821, hay una clara, digamos, continuidad de un mercado que es bullante en ciertos momentos, por ejemplo, en la década de 1780, con un promedio de 140 esclavos anuales que se están transando, esto en el mercado formal, con notarios, con escribanos de por medio, en periodos que también cae. En Chile, en 1811, se decreta la libertad de dientes, por tanto, aquí esto se explica la caída, y en 1823 ya la esclavitud es eliminada. Por tanto, las cifras de alguna manera nos muestran, son coherentes. Otro de la evidencia importante es que hay un mercado que podemos ver que es un mercado bien estructurado a través de los precios. Aquí tenemos otra lámina, a partir de un estudio que hicimos, que salió ahora publicado en el 2021 con Celia, respecto a la rentabilidad de la esclavitud en Santiago a partir de los mismos datos de transacciones, y vemos que, por ejemplo, los precios, en primer lugar, los precios de las mujeres son mucho más altos en todas las edades. Si ustedes ven aquí en el eje de la X, están desde el 1 hasta los 70 años, de acuerdo a los registros que encontramos. La mujer, consistentemente, el precio de la mujer es mucho más alto que el de los hombres. Y, bueno, las rentabilidades asociadas a cada uno de ellos. Esto nos habla, es consistente con la menor entrada también, la menor oferta que hay de mujeres en este mercado, lo cual habla entonces de que hay cierta consistencia. El mercado, digamos, el mercado en Santiago funciona con cierta regularidad y con cierta estructura. Hay agentes que están constantemente, uno los ve acá en todos estos años, que están en más de una ocasión transando esclavos, etc. Entonces, las preguntas de investigación principales tienen que ver con el papel de los comerciantes de Santiago en la trata esclavista dentro de este circuito bioceánico más general, que incluye el cono suramericano desde el Río de la Plata, Mendoza, Santiago, Valparaíso y Lima. Y si este rol se limitaba solamente a continuar la posta desde los mercados rioplatenses al mercado limeño, o proveer, o en qué parte se proveía, o de qué manera se proveía el mercado interno, o en qué papel cumplió en la redistribución por cuenta propia, digamos, o en sociedad con otros agentes de los espacios virreinales contiguos,
si participó en la redistribución hacia el destino peruano, digamos. Esas son, digamos, las preguntas más generales nuestras que también se circunscriben a otras preguntas, digamos, que se han hecho otros historiadores desde el punto de vista más general todavía, que tienen que ver con cuáles son las redes de comercio asociadas, cuáles son los vínculos con las autoridades que tuvieron los comerciantes, etc. Entonces, el objetivo general es reconstruir, así en términos bien generales, el valor y la estructura de la trata esclavista del circuito en el cono suramericano, ya lo dije, a fines del periodo colonial chileno, y para ello entonces hemos definido ciertos objetivos específicos que tienen que ver con el número, las características relevantes de los individuos esclavizados, que se distribuyeron tanto en los mercados chilenos y peruanos, a fines del siglo XVIII y principios de la cintura siguiente. Eso es como en primer lugar, para establecer como la estructura más macro del circuito. Después tiene, desde el punto de vista de los agentes que participan, identificar las redes de esclavistas y también los agentes, obviamente, que operaron en el circuito, en especial, obviamente, desde la Plaza Santiago, y también ver los vínculos con las autoridades que tuvieron a nivel local, regional, etc. Establecer la relación entre el mercado de bienes y el de esclavizados en este circuito biosánico, es decir, si los comerciantes aprovechaban economías de escala para distribuir ambos tipos de bienes o no, en qué medida, etcétera, y el determinar el rol económico, por tanto, de los comerciantes de la Plaza Santiago y la trata del cono suramericano. Esto ya lo repetí un par de veces. Entonces, los registros de alcabalas, como parte de la metodología, los registros de alcabalas constituyen un pilar para determinar los circuitos de comercio de una región definida. Eso ya lo sabemos por los distintos estudios que hay de la Organización del Comercio Colonial, Asadurian, desde Asadurian para adelante, etc. Y el cruce de esta información con los archivos notariales y judiciales, por ejemplo, nos permite conocer las múltiples dimensiones del negocio de la trata. Es decir, si uno identifica comerciantes a través de los registros y de sus bienes, los esclavos, después puede hacer cruce de directorios con esta otra fuentes para poder enterarse de los negocios, cómo, entre quiénes se hacían negocios, de qué forma, etc. En este caso, lo que nosotros, desde el punto de vista de nosotros, es Santiago, el obispado de Santiago, uno de los dos obispados que incluía la Capitanía General de Chile, el otro era Concepción, más al sur. El obispado estaba compuesto por 8 corregimientos, uno de los cuales es Santiago, que es la capital, y dentro de la cual está la ciudad de Santiago, obviamente. Aquí están operando en torno al obispado de Santiago, y en particular del corregimiento de Santiago, están operando las alcabalas de mar y las alcabalas de cordillera, que son las que en el fondo dan cuenta de el ingreso y salida de mercancías, incluida esclavos, por el lado cordillerano, en conexión con el interior argentino y obviamente el río de la Plata, y por otro lado, las alcabalas por mar, que dan cuenta de los desembarques y embarques de productos desde el puerto de Valparaíso, ¿ya? Hacia Lima principalmente, o desde Lima, de acuerdo si eran exportaciones o importaciones. Entonces, a partir de eso nosotros estamos viendo que los flujos principales de comercio. Sabemos que hay flujos también a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sobre todo, también se embarcan bienes directamente desde Montevideo, en derechura por el Cabo de Horno, y llegan a Valparaíso y a Lima. Pero principalmente lo que estamos nosotros viendo es este circuito, el circuito terrestre. Y en la ciudad de Santiago, bueno, la idea es cruzar toda esta información, no solamente con las alcabalas que dan cuenta de las transacciones internas en el mercado santiaguino de esclavos, que son las alcabalas de venta de fincas y esclavos, las que aparecen acá, sino que, como dije, también con los registros de fondos de escribanos y notarios, lo cual tenemos un registro de alrededor de 4.000 transacciones identificadas, ya desde 1773 a 1820, y por otro lado, a través del Fondo Judicial, que es el del Real Audiencia de Chile. Entonces, la idea es hacer cruce y empezar a ver distintos segmentos de comerciantes, cuáles eran los mecanismos de negociación, etc. Resultados preliminares, porque ya estoy con poco tiempo. 2 minutos, es que por favor. Don José, 2 minutos, por favor. Gracias. Claro. Sí, esto no tenemos muchos resultados, pero por lo menos ayudan a robustecer ciertas cosas, ciertas estructuras de la trata que ya se han dicho, digamos.
En cuanto a las distancias, es un poco para las que no ubican el circuito, comprendió de, bueno, en términos de viaje, esto no demoraba, si uno se iba directamente menos de 3 meses, desde Buenos Aires hasta el Callao. La ruta incluía generalmente desde Buenos Aires a Mendoza, es decir, cruzando toda la Pampa Argentina de este lado, que es una parte más gruesa, hasta Mendoza, alrededor de 270, 300 leguas o 45 días de viaje, según lo que hemos sacado de algunos antecedentes de personas que han estudiado este derrotero. Después el camino de Mendoza a Santiago incluyó el camino de la cordillera, que es el límite natural entre el espacio rioplatense y la Capitanía de Chile, son entre 100 y 105 leguas, o sea, de alrededor de 15 días más, etc. Santiago-Valparaíso era una alternativa, Mendoza-Santiago, Santiago-Valparaíso, y de Valparaíso a Lima. Y por otro lado estaba la alternativa de Mendoza en derechura, como aparece en la boleta o en la guía, hacia Valparaíso, y de Valparaíso a Lima. Entonces, en términos generales, este derrotero no demoraba menos de 3 meses, lo que da cuenta y se evidencia en la guía, cuando entran por cordillera, se evidencia muchas observaciones que hacen, porque al contrastar las guías de Buenos Aires con la entrada a Chile, por ejemplo, parece que en Buenos Aires salieron 10 esclavos, pero llegaron 8, porque 2 se quedaron enfermos en Mendoza, o uno murió en La Pampa, etc. Entonces, uno también a través de esas observaciones podría rastrear, aunque son pocas, son ocasionales, podría rastrear y podría dar cuenta también de las mermas que hay en torno a este circuito. En términos bien globales, porque las cifras, la verdad es que como lo ven acá, no son muy buenas, la entrada de esclavos, al menos en esta época, en estas 4 décadas, por cordillera alcanzaron a 7.462 individuos, lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy registrado, que contamos con una muestra de 28 años, de 38 en total, desde 1810 a 1773, contamos con 28 años de entrada. Estos significaron 7.462 individuos que se distribuyen de esta manera, el naranjo. Lo puse en la misma época de la tabla de Borucki para hacer las comparaciones. Y por otro lado, entraron en términos globales 7.200 individuos. Si yo lo hubiese querido poner en cifras globales, perfecto, están entrando más de lo que están saliendo, por lo tanto, da la impresión de que en el mercado chileno también hay absorción, pero esto no es así, porque en realidad cuando uno las cifras las desagrega por los periodos, se ve que hay bastante diferencia e incluso hay periodos, la mayoría, en que las salidas son mayores que las entradas. Por tanto, lo que hay aquí son problemas de registro, hay un montón de cosas que podemos después conversar con más tiempo. Por sexo de los individuos esclavizados, esto sí también es, digamos, esto me tranquiliza más en términos de que seguimos viendo que la constante es que entran mucho menos mujeres al espacio santiaguino, alrededor de un cuarto del total son mujeres solamente, está muy en consistencia con el mayor precio de las mujeres en el mercado santiaguino, y también están saliendo menos, y menos aún salen al Perú. Es decir, de acuerdo a los registros, no es un registro completo, solo algunos años muestran sexo o es posible identificar, solo un 10% de lo que se exporta o de lo que está saliendo desde Valparaíso a Lima son mujeres, el resto son solamente hombres. Aquí perdona, Juan José. ¿Ah? Perdona, se cubrieron los 20 minutos. ¿Podrías cerrar? Perdón. Disculpa. Sí. Bueno, aquí hizo el total de contribuyentes que se identifican en este periodo, alrededor de 880. En general se ve de todo, hasta gente que tiene establecimientos minoristas, en general gente que está participando en otros comercios, bienes de hierba mate, por un lado, azúcar desde Lima, etc. Y también agentes desde los virreinatos vecinos, obviamente, Argentina y Perú. Como comentario al final, entonces, la evidencia que muy preliminar corrobora los aspectos estructurales de la trata en esta región, es decir, alrededor de yo diría que entre un 25 y un tercio de lo que entraba a Río de la Plata está entrando también al mercado chileno para redistribuirse en Lima. Por sexo se corrobora la menor entrada de mujeres, se identifican
comerciantes de la Plaza Santaguina con mucha frecuencia, lo que refuerza la hipótesis de una participación activa en este tipo de negocio, y además da cuenta de sus vínculos con una amplia red esclavista en todo el cono sur. Y también se ve a través de la alcabala un estrecho vínculo entre el comercio de bienes y de esclavos. Digamos, hay economías de escala que se están aprovechando de todas maneras, y también se detecta la participación de comerciantes de Lima y Buenos Aires. Los desafíos de investigación tienen que ver con, obviamente, completar esto, pero no solamente desde el punto de vista nuestro, sino que hacer el contraste con lo que está, principalmente con lo que está entrando en Lima, que sería el mercado de destino principal. Es crucial conocer la cadena de valor para entender quién está tirando, digamos, el negocio, o la rentabilidad ligada a toda la trata en este circuito, y para eso, entonces, lo que dije al principio, es imprescindible cruzar el directorio de los registros administrativos con otras fuentes más de tipo cualitativa, como son los registros notariales, los judiciales, incluso el fondo de temporalidades, que hemos visto que tiene muy buena información al respecto. Eso, y perdóneme por haberme pasado. Bueno, muchísimas gracias. Le aprecio mucho a Juan José Martínez y a Celia Cusa en el esfuerzo. Sabemos que no es fácil y sabemos que así toca cuando se lava y se plancha ajeno. Sin más, paso a el querido Antonio Ibarra. Trata global y precios interiores de esclavos en el Río de la Plata, la contabilidad de la Real Compañía de Filipinas en el negocio negrero 1786-1790 del posgrado de Economía de la UNAM. Adelante, querido Antonio. Tu micrófono, querido, está apagado. Y yo que fui tan prolijo en los agradecimientos. Bueno, lo repito rápido. Gracias, Álvaro. Gracias, Alex. Qué gusto verles, Elia, Gabriela, compañeros. Bueno, en realidad el interés por el tema me nació a partir de estudiar la contabilidad del Consulado de Buenos Aires y de hacer un cómputo de los esclavos que a su vez pagaron avería de ingreso al puerto, y que en su momento fue severamente criticado por quien tiene los números más completos de la trata del Río de la Plata, que es nuestro querido amigo Alex Borucki. Pero no solamente, digamos, hizo la crítica, sino que además me dio varias pistas para entender el problema que quiero tratar el día de hoy, y documentos también que quiero tratar el día de hoy, que tiene que ver con el acercamiento que desde la Real Compañía de Filipinas hice al tema, y que estaba mucho más inscrito en una preocupación por averiguar cómo la compañía quería inaugurar un nuevo modelo de negocios asociado con los británicos para, una vez abandonado las concesiones del estanco de esclavos, reemprender el negocio desde una compañía, como ustedes saben, es una compañía de comercio tardía. Y aquí había un problema que tiene estas múltiples escalas que voy a hacer muy rápida referencia, que es el problema sobre el cual estoy trabajando, y que tangencialmente atiende al problema de la trata. La relación que me importa es esa relación entre trata y plata, un sistema que juzgo que es una compensación de flujos, que se va en este momento a finales del siglo XVIII. Quizá habría que decir que las fechas sobre las cuales estoy trabajando en este caso es 86-90, esa es la escala de observación. Se introducen los efectos asiáticos como un tercer componente de esta compensación de mercado. El segundo tema que me interesaba era, bueno, cómo funcionaba la Real Compañía de Filipinas, cómo organizó ese monopolio de internación, movía la plata y gozaba del favor real, cómo usó el favor real. El tercer problema tenía que ver cómo esta empresa, es decir, esta empresa mixta, digamos, del monarca, de la nobleza y de algunos accionistas privados, había encontrado limitaciones a su desarrollo, fundamentalmente en una triple escala: un problema de dependencia financiera, un problema de logística tecnológica, y el problema más severo, que era de cómo inscribirse en un mercado, cómo entrar en un mercado que no conocían.
Entonces, aquí el punto es interesante porque es a partir de un conflicto un expediente que encontré en el Archivo General de la Nación Argentina, un expediente en donde el factor de la compañía hace un relevo de toda una empresa fallida, una empresa fracasada, pero que era interesante en términos de modelo de organización, porque incluía a la compañía, a los brokers ingleses, a los administradores españoles y a los actores fundamentales, por eso me interesaba esta relación entre lo local y lo global, los actores fundamentales de la gestión del proyecto, que fueron Zarratea y Letamendi en Buenos Aires. Y como esta empresa, digamos, también este fracaso, de este episodio de fracaso de la empresa, abrió un ciclo importantísimo para los intereses de los mercaderes porteños en ensayar el tráfico directo con África. No es que fuera una novedad, sino es que también digamos, hubo un aprendizaje en todo este proceso que se tradujo en un segundo momento en la incursión de los propios mercaderes porteños al tráfico directo con África. Bueno, el expediente trata, aquí un poco cito a Zarratea, de cuál era el punto de todo este movimiento de esclavos. Se trató de una empresa, decía una asociación de la compañía con brokers británicos de Manchester, que sacaron de Boni esta cantidad de esclavos, 2.833 esclavos, y que fueron distribuidos en varios viajes, ¿no? Varios navíos, que es interesante porque a mí me permitía una microobservación sobre las condiciones de la navegación. En este informe muy conciso, Zarratea, el factor de la compañía de Filipinas, manda a Madrid una relación simple que me parecía que ocultaba algo, que era interesante, era intrigante, que era lo que había pasado a partir de toda esta mortandad, a partir de este tráfico de esclavos que tenían como destino fundamental Lima, pero que en el camino habían dejado, digamos, una cadena de negocios y rentabilidad que valía la pena relacionar porque, como ha sido mostrado ahora por Juan José de manera muy exhaustiva, estábamos en una cadena global de circulación de esclavos, pero también en un momento importante de la gestión local, de la gestión doméstica, del negocio de la venta. Entonces, estos datos, así como ustedes lo pueden leer, pues hablan de un mal negocio. Pero ¿cuál fue, digamos, la nuez de ese mal negocio? ¿Y en qué sentido fue malo para los distintos actores o para las distintas cadenas de intereses que incurrieron en él? Bueno, un primer examen era saber quién transportó, por qué transportaron y qué tenía como objetivo la compañía al contratar a los brokers británicos. Acá están los capitanes, están los distintos despachos. En la ponencia están los textos. Bueno, el trabajo se va a publicar en Atlantic Stories próximamente. Así es que, pero bueno, si lo solicitan, por supuesto, con todo gusto se los comparto. Álvaro lo tiene. Ahí están los números de la pérdida, digamos, ¿no? De los informes. Como ustedes sabrán, pues el texto de Studer es el texto no único, pero sí el texto de referencia para el caso de la trata. Y aquí ella nos sostiene que esta pérdida, ¿no? Este negocio que representa una pérdida, tenía, bueno, una pérdida pecuniaria, pero también una enorme mortandad de forzados, que me gustaría contrastarlo con lo que ustedes tienen en términos de la media de los mismos. Hice una distinción de los distintos momentos en donde los forzados pasan, digamos, de un momento a otro y donde hay, por supuesto, distintas agencias. En este caso, particularmente, estoy viendo las mortandades, ¿no? A la arribada a Montevideo, como ven, lo de Wallace, Banfield y March et al. Es la mayor mortandad de los arribados a Buenos Aires, la mortandad de los arribados al cruce del río, la mortandad de los arribados en tierra, digamos, del conjunto, de la suma de estos en tierra,
la mortandad y, digamos, mejor dicho, los netos, los vendidos sobre la proporción de los vendidos sobre los arribados, los positivamente entregados y los que llegaron hasta Lima, ¿no? Es decir, un poco este cálculo porcentual lo que nos permite advertir es que hay una cadena de mortandad, una cadena de intermediación, pero también hay una orientación general sobre la movilidad de los esclavos. Esto también sugiere que a medida que se van, digamos, acumulando las mortandades, se van, como una función inversa, van subiendo los precios de los forzados. La conclusión un poco que se puede llegar en el examen de los contratos es, en el primer caso, pues se vendieron apenas el 43% de los arribados y el 10% de la segunda oleada representó, digamos, el total, el 70% del negocio. Bueno, los números de venta son interesantes, los muestro acá, no los voy a repetir, quisiera llegar a las conclusiones, ¿no? Y es plantear un poco la metodología de que en el seguimiento de la mortandad hay una amortización del costo del transporte de los esclavos que se va sumando a los esclavos que van a ser vendidos. Es decir, en términos de precios medios de mercado que tienen los forzados en Lima, es que se hace rentable la empresa para los actores locales, ¿no? Y aquí los precios están un poco mostrando esa trayectoria, porque en el balance general del negocio, lo que uno puede ver cómo el factor manejó los datos es que los beneficios fueron transferidos a los brokers locales y por supuesto los costos fueron transferidos a la compañía, que a su vez imputó los costos de la empresa, los altos costos de la empresa, a digamos, una tasa de beneficio relativamente compuesta que amortiguó el fracaso pecuniario de la empresa, que fue la idea de que se trató de un experimento de mercado. Y el experimento de mercado tenía que ver fundamentalmente con ver si era posible establecer una alianza con estos brokers británicos para tener un flujo continuo de esclavizados desde el interior de África hacia la costa. Segundo, que los marinos que acompañaban a la expedición eran marinos españoles que se entrenarían sobre el arte de la navegación con forzados, así se decía, fuesen una inversión en términos de capital humano para sucesivos tránsitos. Y tercero, como arrendaron los navíos, el arrendamiento de los navíos les permitía también observar los costes del tránsito y eventualmente decidir entre un régimen de contratación, una suerte de leasing o directamente armar una flota que se dedicara específicamente al mercado. Y estos elementos son importantes porque son, a mi modo de ver, la manera también como los mercaderes de Buenos Aires hicieron un cálculo que más tarde habría de ser relativamente exitoso para, digamos, saltearse los costos de la compra de esclavos del Brasil a ensayar directamente la introducción de esclavos desde África. Bueno, entonces los precios en este sentido están marcando, como se ve, los precios per cápita aumentan casi en un 40% entre Buenos Aires y Lima. No tengo información tan puntual como la que señala Juan José, y es una preocupación de este, digamos, stock de esclavos, ¿cuántos se quedaron en Santiago? Mi impresión es que, porque los reportan en general fallecidos, todo el cargamento se destinó a Lima y los fenecidos se descontaron en la contabilidad. No descarto, sin embargo, que dicha desaparición haya sido también una manera de un plus de beneficio de los brokers, de los digamos, intermediarios locales. A ver, una idea que me
me resulta interesante para entender como a nivel micro el, el negocio de la trata para una compañía de excepción, como la compañía de Filipinas, que tiene una ventaja respecto a su información porque intervienen varios actores en la gestión de la información, y esa gestión de información tiene muchas opacidades, digamos. Depende mucho de quién la emite y quién la recibe. Y esas opacidades son precisamente, o la inconsistencia entre unos y otros datos, lo que permite advertir cómo se va distribuyendo la tasa de beneficio entre los distintos actores. Sin embargo, bueno, había que hacer alguna caracterización de ese sistema de costes, y en este caso lo que veo como el coste de navegación lo distribuyo, como se ve, en el coste de la flota, es decir, el leasing de la flota y todo lo que significó su habituallamiento, la habilitación y rancho, etcétera, etcétera, y los gastos derivados de la gestión de la empresa, que representan casi el 10%, ¿no?, del total. ¿Qué eran estos gastos derivados de la gestión de la empresa? Es interesante porque incluye no solamente, digamos, la manutención de aquellos que fueron, vamos a decirlo de manera frívola, becados para hacer el viaje, ¿no? Aquellos marinos que iban a entrenarse en el tema y que estuvieron durante un tiempo en Manchester esperando la salida del barco y por supuesto generaron costos, sino también que la empresa colocó acciones y hubo una gestión de las acciones para esta empresa en Londres. Y ahí hay un costo financiero interesante que no aparece, digamos, en la contabilidad puramente referida a los esclavos. Bueno, el otro tema, la otra escala que me interesaba era la cadena logística de esa trata. Bueno, están, desde luego, y ahí están distribuidos los costos, están los mercaderes británicos, los brokers británicos se pusieron, digamos, el know-how y la infraestructura, los gastos y trayectoria de Londres a Buenos Aires, ¿no? Y incluyo Londres porque ahí empieza la gestión de la empresa. Por supuesto, parten de Manchester. El gasto de escala y descarga en Cádiz, porque es un aprovisionamiento en Cádiz, esto fue interesante, y luego ya el viaje propiamente atlántico que termina en Montevideo, ¿no?, donde hay un ajuste de cuentas y que nos permite ver, digamos, entre los 23,000 y los 42,000, digamos, una agregación de los costos hundidos de la navegación. Bueno, es precisamente la relación de estos costos hundidos, de la operación naviera y de la presión fiscal que supuso toda esta larga negociación, donde podemos encontrar el beneficio de los actores locales americanos. Este negocio, digamos, que se hizo a partir de una fianza, generó una cadena de beneficios que se concentró fundamentalmente en los mercaderes de Buenos Aires. Según el balance que hace el propio Zarratea en septiembre de 90, el neto, el coste neto de todo el experimento para la compañía fueron 2 millones de reales de Bellón, que representó, digamos, en relación a todo el sistema de costes, un 25% de la negociación invertida. Bueno, digamos, este contexto, este seguimiento, se apuntala finalmente con la conclusión que en su momento habría de hacer la Real Hacienda, que al final fue la que desembolsó por parte de la corona, la parte sustantiva de los costos. Y aquí un poco queda claro en el documento, como se expresa en esta cita, que es, me parece, una síntesis del fracaso y una recomendación, porque esto fue a la Junta de Accionistas de la compañía, una recomendación a no continuar con el negocio. No continuarlo significaba para la compañía dejar vamos a decirlo así, el surco abierto para los mercaderes porteños y despertar, digamos así, el interés, vale decir la codicia, por hacerse del negocio. Cosa que más tarde efectivamente ocurrió con
con el nivel de la concesión de licencias, que como ustedes saben, y ha sido estudiado muy detalladamente por Alex, y también en los estudios monográficos que hoy tenemos sobre distintos esclavistas locales, ¿no? Que fue una minoría que se hizo de este negocio. Y este negocio fue tan importante que generó, como todos sabemos, que incluso los porteños dispusieran de una flota marítima que les dio enormes beneficios, primero en el comercio directo con África, después en el comercio triangular con asiático, y luego, pues, el negocio del corso, que fue una vez después de la Revolución de Mayo, que fue uno de los negocios que también vinculó a los porteños con los intereses norteamericanos. La conclusión que me gusta repetir un poco es, desde la península, es no ha habido economía, porque eso es lo que se perseguía, ¿no? Hacer un negocio. Aquí el sentido de la economía es ese. Los negocios han sido de muy mala calidad, se han vendido a precios excesivos, todas las miras políticas del ministerio se han frustrado, nada de lo estipulado se ha cumplido. Y esta, digamos, caracterización fulminante es una decisión, una vocación de que la trata de esclavos, de forzados en el Río de la Plata era un mal negocio para la corona, para la compañía, pero que era, o lo fue, para los mercaderes de Buenos Aires, un muy buen negocio. Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Muy bien, querido Antonio. Para la discusión, me interesa sobre todo el feedback de la discusión. Muy bien, querido Antonio. Cual reloj alvaradeño, 19:53. Qué bárbaro. Envidia de la mala, que es la única que hay. Bueno, sin más, quiero dejar la palabra a Alex Buruki. No necesita más presentación, ¿verdad? Es bastante conocido, de la Universidad de California en Irvine, y nos va a hablar de la trata interna en la América Española, contraste de fuentes y casos regionales. Por favor, Alex. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Antonio, también por haber organizado esta mesa sobre estudios de trata, no solamente para México, sino para toda Hispanoamérica. Me voy a quedar toda la tarde para escuchar y trabajar con ustedes también sobre los casos que presentan sobre México en particular. Sobre la trata interna, o sea, entre las diferentes colonias en las Américas, en contraste con la trata transatlántica, quiero resaltar primero la importancia de estas para Hispanoamérica. Primero poniendo un ejemplo del Río de la Plata y luego comentarles el trabajo que he estado haciendo para otras regiones de Hispanoamérica este año. En un artículo que espero que salga este mes, estimo que los varones, mujeres y niños esclavizados que arribaron al Río de la Plata por vía marítima fueron al menos 200.000. A partir de 150.000 arribos documentados que figuran tanto en las bases de datos transatlánticas como en las bases de datos interna, y otros 50.000 que estimo que ocurrieron en una trata en lo que no hay documentos de arribo individual, sino a partir de narrativas, a partir del tráfico por Colonia del Sacramento durante la existencia de este enclave portugués en el Río de la Plata entre 1680 y 1777. Entonces, de esos 200.000 esclavizados, habría 100.000 que embarcaron directamente desde África, y después la otra mitad que vinieron de Brasil, que de esos 50.000 tenemos datos específicos de arribo, y otros 50.000 que no tenemos este arribo individualizado barco a barco, que son aquellos que arribaron a través de Colonia del Sacramento entre 1680 y 1777, y con los cuales nosotros utilizamos fuentes tanto españolas como portuguesas para realizar un estimativo que nos dé una visión más comprensiva de toda la historia del tráfico esclavista hacia el Río de la Plata. Por otra parte, estas bases de datos de Slave Voyages muestran que hay
550.000 africanos esclavizados embarcados y llevados hacia los puertos de la costa entre Venezuela y Veracruz durante todo el periodo de la trata esclavista, de los cuales solo 450.000 arribaron con vida. Por otra parte, la parte de la base de datos de tráfico interno de reciente creación, tráfico interno ya sea de Curazao, Venezuela, de Jamaica, Cartagena, ese tipo de tráfico interno, muestra solamente 100.000 africanos esclavizados que llevaron de otras colonias a puertos de la costa entre Veracruz y Venezuela. Si bien esto apunta también a esta importancia de la trata interna, lo que planteo es realizar mayores trabajos para revelar nuevos datos sobre este tráfico interno a estas diferentes regiones, básicamente entre Venezuela y México, esta gran costa continental hispanoamericana. En el año 2020, antes de que iniciara la pandemia, con Grego Mali y Daniel Domínguez recibimos una beca del ACLS para extender esta base de datos interna de la trata interna hacia las Américas. Mi parte del proyecto ha sido trabajar con colecciones digitales de archivo, en donde conjunto a un estudiante de doctorado de aquí de Irvine, Spencer Gómez, hemos estado trabajando con materiales del AGN de Colombia, con materiales de AGI, del Archivo General de Indias, y también con la Gaceta de México, que fue Gabriela Iturralde, que nos señaló en 2018, creo que fue, o en 2019, cuando viajé inicialmente a Ciudad de México, que tenés que mirar este diario, algo hay ahí, justamente. Bueno, en este año hemos trabajado más que nada con el sitio web del AGN de Colombia, que tiene digitalizado el fondo que fue llamado en su momento de Negros y Esclavos, hace más de 10 años. Hay un catálogo de cerca de 200 páginas con la cubierta de cada caso, así, y allí hay expedientes de todo, desde palenques, rebeliones esclavas, causas de libertad, y muchísimo material sobre trata esclavista. Yo revisé ese catálogo y seleccioné a partir de la carátula aquellos casos que tuvieran más que ver con el arribo de africanos esclavizados desde diferentes partes de las Américas o incluso también desde África. Y justamente fue Spencer que se tomó el trabajo de básicamente abrir cada uno de estos expedientes y fijarse datos específicos sobre arribo de esclavos, particularmente al eje Cartagena-Portobelo, pero también con algunos arribados a Venezuela. Esto no es una tarea acabada, pues aquí el año académico acaba de terminar y quedan muchos legajos para revisar. Spencer en esos materiales ha encontrado información sobre alrededor de 100 viajes esclavistas hacia Cartagena y Portobelo que no estaban antes en esta base de datos interna de tráfico intraamericano, particularmente para las décadas de 1740 hasta la década de los 1770. Lo problemático de este tipo de materiales es que no nos encontramos con listas de barcos arribados, sino que cada expediente es un barco, con lo cual implica que te tengas que leer 200 páginas para tener una información relativamente segura sobre un arribo de un barco esclavista. Como contraste para el tipo de fuentes que hemos encontrado, les voy a explicar otro ejemplo, que fue un listado de arribos esclavistas a Cartagena, pero para otro periodo anterior, para 1791-1797, que nos fue proporcionado por el historiador español José Belmonte, en donde un simple listado, 3 hojitas, muestran el arribo de casi 100 barcos esclavistas, también del Caribe, fundamentalmente Caribe, algunos desde África hacia Nueva Granada, hacia Portobelo y Cartagena. Ese material proveniente del Archivo General de Indias, ¿no? del archivo colombiano. Ambos tipos de documentos, los de mediados del siglo XVIII y este listado de fin del siglo XVIII, son bien diferentes y muestran momentos diferentes de la trata esclavista a Cartagena y Portobelo.
Los materiales de mitad del siglo XVIII, entre 1740 y 1780, se originaron por comerciantes que trataban de aprovechar la guerra o un espacio de paz, pero que habilitaba la trata con neutrales, la trata con holandeses, la trata con británicos, para hacer arribos desde el Caribe hacia Cartagena y Portobelo. Estos materiales, por su relación con la guerra, se concentran durante periodos de guerra o inmediatamente posteriores, como la Guerra del Asiento entre 1739 y 1748, que fue parte de la Guerra de la Sucesión de Austria en Europa y que se inició en las Américas justamente con la finalización del asiento británico de inicio del siglo XVIII, el asiento esclavista británico. Luego, también alrededor de la Guerra de los 7 Años, en 1756-1763, y por último, en relación a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, alrededor de fines de los 1770 e inicios de los 1780. Para ofrecer un ejemplo de este tipo de trata, simplemente comentarles, por ejemplo, el caso de un comerciante francés radicado en Portobelo, Julián Barbutot, que pidió un permiso durante la Guerra del Asiento en 1744 para traer esclavos a Portobelo. Si bien en este permiso Barbutot decía que estos esclavizados iban a venir de las colonias francesas, o sea, aliados a los españoles, cuando nosotros estudiamos cómo se realizó estos arribos esclavistas a Portobelo, nos encontramos que en verdad en 1744 Barbutot, que era francés, encargó a un socio suyo en Saint-Domingue, en el Saint-Domingue francés, para la contrata de un buque holandés en Curazao, que en ese momento eran neutrales, Curazao holandés, para ir desde Curazao a Saint-Domingue para cargar básicamente 4 franceses y dinero, para después parar en Jamaica, la Jamaica inglesa, y allí en Jamaica embarcar los esclavizados para desembarcarlos en Portobelo. El itinerario de este barco, en donde ya que estamos, podemos mencionar, la mayoría de la tripulación era afro-curazoviana, o sea, eran personas de ascendencia africana nacidos o que vivían en Curazao, iba entonces desde Curazao a Saint-Domingue, desde allí a Jamaica, para desembarcar esclavizados en Portobelo. Y en los papeles incluso se menciona que se contrató un barco holandés de Curazao porque ese barco era conocido en Jamaica, por lo cual los oficiales ingleses no iban a hacer demasiado problema para esta operativa. En total, esta operativa de Barbutot llevó 3 barcos esclavistas a Portobelo entre 1744 y 1745, desembarcando así allí 800 africanos esclavizados. Tenemos que notar que esta operativa pasó apenas unos años luego del ataque inglés a Cartagena, de 1741, que fue el mayor ataque inglés a la ciudad de Cartagena, inclusive del ataque inglés a Portobelo de 1738. Este ejemplo, que muestra una gran complejidad logística de mercaderes, de más de 2 sitios en pos de llevar esta trata, y asimismo un número grande de africanos esclavizados por barco, considerando 150, 300 africanos esclavizados. Lo digo grande cuando lo comparamos con otro tipo de trata intracaribeña que generalmente llevaban un número menor de africanos esclavizados. Estos datos, por ejemplo, se pueden contrastar con este listado de Cartagena que yo mencioné antes para fines del periodo colonial, para los 1790, que muestran un tipo diferente de viajes esclavistas desde las islas del Caribe hacia Cartagena. Estos barcos llevaban una docena o incluso menos de africanos esclavizados, y en su conjunto todos ellos, todo este listado entre 1791 y 1797, muestra el desembarco de 1.500 africanos esclavizados en Cartagena y Portobelo, lo cual contrasta con los arribos esclavistas de mitad del siglo XVIII, en donde, por ejemplo, solamente esta operativa de Barbutot para Portobelo llevó el arribo de 800 africanos esclavizados
hacia Portobelo, y donde encontramos otras iniciativas de ese tipo en donde hay una mayor intensidad del tráfico esclavista. Si bien este periodo, el de los 1790, es luego de la liberalización de la trata de 1789, que se extendió en 1791, parece que el mercado esclavista del eje Portobelo-Cartagena fue menos activo que a mediados del siglo XVIII, o inclusive menos activo que otros mercados esclavistas vecinos, como el de Venezuela, en donde hay mucho mayores arribos para esos años, los inicios de los 1770, o que incluso el del Río de la Plata, como hemos visto a través de los trabajos de Antonio y Celia. Por ejemplo, una situación que se reiteró en esos primeros años de la liberalización para Cartagena fue el arribo de barcos esclavistas de comerciantes que carecían redes locales con Cartagena en 1791, 1792, hacia el inicio de este periodo de la liberalización de la trata esclavista hacia la América española, tratando de aprovechar esta apertura legal, pero que luego de vender algunos esclavos en Cartagena, muy pocos, estos barcos se dirigían a La Habana para vender la mayoría de los esclavos que transportaban. Les voy a mencionar 3 ejemplos que son justamente de 1791, 1792, que dan cuenta de esto. En el 91 arribó el barco inglés Orange Grove, o el Naranjal, a Cartagena, con esclavos que habían sido traídos desde África, primero a la isla de Trinidad, que funcionaba como un entrepuerto, la Trinidad venezolana, que funcionaba como un entrepuerto para mercaderes ingleses. El capitán de este barco intentó vender a los esclavizados en Cartagena, pero solamente logró vender 30, y con los 187 restantes partió hacia La Habana, en donde sabemos que ocurrió la venta final de este grupo de esclavizados. Ese mismo año, en 1791, también llegó a Cartagena el barco esclavista La Libertad. Sí, escucharon bien, el barco esclavista se llamaba La Libertad, que era estadounidense y había partido desde Baltimore, y no sabemos si el capitán Roger Robin había embarcado a los esclavizados ya fuera en el Caribe o en África. Puede haberlos embarcado en África, pero eso no lo tenemos claro. Llegó a Cartagena con 49 esclavizados, pero allí solamente logró vender 14 de estos africanos esclavizados, y con el resto del grupo partió hacia La Habana, y donde sabemos que esta venta ocurrió, el resto del grupo de esclavizados. Por último, en 1792, este es el tercero de estos casos que les estoy mostrando, arribó el barco estadounidense Don Galvez, propiedad de los Vernon de Newport, de Rhode Island, a Cartagena, con africanos esclavizados que venían de Anobano, de Ghana. El barco venía con 120 africanos esclavizados. El capitán trató de vender a estos africanos en Cartagena, logró vender 20, pero al no poder vender los restantes, siguió para La Habana, en donde se ocurrió la venta final de este grupo de esclavizados. Tal vez el eje Portobelo-Cartagena fuese menos activo justamente en este periodo, en los 1790, por la falta del comercio hacia Lima, que se proveía en los 1790 del Río de la Plata, como tanto Celia como Antonio han mostrado en esta parte, en esta sesión. Por otra parte, no descarto que haya otros arribos esclavistas a Nueva Granada desde otros puertos, particularmente Santa Marta y Riohacha, que son puertos que historiadores económicos colombianos han estado estudiando más intensamente en forma reciente. Antes de terminar, quiero comentar que también hemos hecho trabajos realizados sobre la Gaceta de México, viendo entradas de barcos a Veracruz para el periodo tardo colonial. Hemos revisado algunos años, no todos, porque además esto requiere el trabajo de pasar las hojas y fijarse las entradas. Y para, por ejemplo, los años 1780 no hemos encontrado nada todavía, para los años que hemos visto. Pero sí un listado en marzo de 1790, luego de la liberalización de la trata de 1789,
en donde se encontraban listados productos centrados a Veracruz, y hay una mención a 19, y aquí cito, negros de la Trinidad, lo que estimamos que fueran justamente esclavizados transportados desde la isla de Trinidad a Veracruz, que justamente en el listado están justo después de un arribo de cacao, con lo cual uno puede imaginarse un viaje desde La Guaira o desde Trinidad directamente, pero pasando por La Guaira con cacao por un lado y por otro lado africanos esclavizados. No obstante, este fue el único viaje de los años muestra que hemos visto. Posiblemente un trabajo más sistemático sobre esos años pueda encontrar otros materiales, o otros materiales de Veracruz para los años 1790 pueden dar mayor información. Con este panorama simplemente quiero terminar este reporte del trabajo que hemos realizado este año, que no va a terminar ahora, sino que va a continuar en el siguiente, en donde vamos a sistematizar estos datos particularmente para Cartagena. Muchas gracias. Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Muy interesante también este panorama. Yo les pediría, por favor, se asomaran al chat. De hecho, ahí ya al paralelo de las presentaciones ha empezado un diálogo bajo la fórmula pregunta y respuesta. Y entonces, pues, quisiera, nada más hacer un rápido recuento. Lo que nos ha presentado Juan José y Celia sobre el caso chileno, pues nos han planteado una propuesta también de agenda de investigación, ¿verdad? Que vale la pena tomar nota, y les interesa mucho la relación en el mercado de bienes y de esclavizados, y este asunto que, por ejemplo, para quienes trabajan en Nueva España o Veracruz, adquiere toda la importancia, ¿verdad? El pensar en términos, como ahora se menciona, bioceánico, ¿verdad? Y proponen cruzar registros de alcabalas con notariales y judiciales en la idea de reconstruir o dilucidar la relación entre entrada y salida de personas esclavizadas, pensando en aquellas que circulan con rumbo, por ejemplo, a Lima, pero también intentando dar cuenta de cuáles son las personas que finalmente entran al mercado interno chileno. Bueno, con el querido Antonio, él se ha planteado, pues, uno se queda pensando, querido Antonio, que si la Hacienda Real termina siempre cargando con los costos de transacción y con las pérdidas, ¿verdad? Y que los beneficios se disipan entre los particulares. Me preguntaba si eso no sería incluso un modelo exitoso de hacer negocios. Estoy forzando mucho la idea, pero me parece simpático lo que nos presentas a partir de la experiencia en Filipinas y lo que implica. Antonio también nos propone, pues, un diálogo interesante a partir de lo que él denomina un experimento, ¿verdad?, para la inserción de los españoles en la trata negrera, pero su dependencia con los brokers británicos. Y finalmente, bueno, pues Alex nos ha dado un panorama muy interesante del trabajo que están haciendo, señalando algunas cosas que me resonaron también para el caso veracruzano a propósito del cierre de su participación, sobre cómo parece haber una contracción del mercado esclavista en Cartagena, Portobelo, a partir precisamente o que coincide con la liberalización de la trata negrera, y esto que
algo mencionaré también al final de mi presentación sobre lo que ocurre en Veracruz. Interesante el dato de la llegada a Veracruz desde la Trinidad de esclavos en una embarcación que trae cacao. Bueno, entonces, pues sin más, si hay preguntas, son las 10:12. Yo propongo que a las 10:25 parásemos para que tengamos por lo menos 5 minutos antes de... no, terminamos, es cierto, terminamos 10, tenemos media hora aproximadamente porque empezamos hasta las 11 de la siguiente parte de la mesa, claro. Muy bien, entonces, preguntas, por favor. Si nadie agarra el viaje. Para Celia y Juan José, una pregunta. ¿Ustedes han trabajado con las narrativas, con la correspondencia de Trucios, de Olaguer, Reynals, que está en el Archivo General de Chile? Lo que no me acuerdo, yo saqué fotos y he trabajado un poco, pero hay bastante material que puede complementar el trabajo que ustedes han hecho, que es realmente nuevo, realmente nuevo, y que realmente muestra cosas que no conocíamos antes. Me impactó, por ejemplo, cómo el gráfico de las alcabalas de Santiago muestran más o menos la evolución también del tráfico esclavista de Río de la Plata, con un pico grande a inicios de los 1780, y también otro aumento grande a inicios del siglo XIX, no obstante que el segundo, en el caso del Río de la Plata, es mucho mayor, lo cual posiblemente para Chile implique todavía una mayor trata hacia Lima. Propongo que si hubieran algunas preguntas más. Yo. Si no, sí, Antonio, por favor. Sí, en el orden de presentación, porque me parece que eso le puede dar cierta secuencia. Sí, yo también para Juan José y Celia, bueno, confieso débil visual, entonces no pude ver con todo detalle en los gráficos que mostraron, pero sí me quedó la idea muy firme de que el trabajo que han hecho ustedes es fundamental para entender el circuito en su conjunto. Porque yo veía una caja negra en Chile, ¿no? En el tránsito a Lima, y creo que desde la historiografía limeña también Chile es una caja negra, ¿no? Entonces su trabajo es excepcional para juntar las piezas de este recorrido, y en particular sobre lo que yo les presenté, a mí me gustaría saber si, bueno, además de lo que han mostrado, de la retención de esclavos, de la proporción de esclavos, supongo, este hecho de que sean mayoritariamente masculinos porque estaban vinculados al proceso de trabajo local, etcétera, etcétera. Pero me gustaría preguntarles si en este tránsito hacia Lima hay brokers chilenos que están tomando el relevo, son los porteños y sus socios afincados en Santiago los que hacen este tránsito. Quiero decir con ello, si hay como hay un control territorial de ese paso, ¿no? Por los intereses chilenos. Y en este sentido, pues sí me resulta crucial para entender también la estructura de evolución de los precios a lo largo de la trayectoria, porque creo que ahí es donde se multiplica el precio, ¿no? No cruzar la pampa, sino todo ese tránsito de la cordillera hasta el puerto. ¿Te parece, Juan José? Contesto yo, y si no hay otra pregunta para nosotros. Adelante, Celia, por favor. Okay. Dale nomás, Celia. Ok. Bueno, en cuanto a los papeles privados, sí, efectivamente hay un acervo muy grande de los papeles, un fondo completo de los papeles de Salvador Trucios, y hay otros acervos también pequeños, pero en distintos lugares que pueden dar pistas de la participación de estos locales en la trata, y sabemos que ellos participaban de un u otro grado, pero llevamos ya más de un año con los archivos cerrados, entonces eso más bien es un camino a seguir en el futuro. En cuanto a, sí, la cifra
que son, como dijo Juan José, son parciales, no de aduanas lamentablemente, pero sí nos permiten ver las mismas tendencias que existen en el Río de la Plata, y eso es muy satisfactorio, ¿no?, para nosotros. Y dilucidar lo que pasa en esta caja negra que es Chile. Y finalmente, con la pregunta que hace Antonio sobre quiénes son estos sujetos locales que están operando como los indicados en aduanas y que sabemos no son comerciantes de la Plaza de Santiago, todavía falta identificarlos a través de un rastreo de diferentes formas. O sea, esto de verdad es un trabajo incipiente. Pero sí quería llamar la atención a algo que Juan José mencionó rápidamente, que es temporalidades. Y nosotros hemos descubierto un dato que a mí me parece muy interesante y no sé cómo explicarlo, pero que temporalidades de Santiago de Chile entre, bueno, tampoco tenemos bien la fecha, pero sabemos que 10% de los esclavos que fueron confiscados a los jesuitas terminaron en Buenos Aires, rematados en Buenos Aires. Y eso es un indicio de que hay un contracircuito. Por alguna razón, no sé si hay una explicación muy particular en esta situación, pero por lo que hemos visto fue a orden del virrey de Buenos Aires. Así que es una curiosidad que queremos explorar en mayor profundidad. ¿Sabes que ahora que mencionás eso de las temporalidades, me acordé, por ejemplo, un estudio de Fátima González, creo que le estoy errando al apellido, pero es Fátima seguro, sobre Corrientes, que está al norte de Buenos Aires, justamente el tipo de estudios que han trabajado ustedes sobre evolución de compraventa de esclavos, que el único pico grande, el único auge de ventas esclavistas en toda la historia de Corrientes tardocolonial es justamente las temporalidades. Cuando los esclavizados pertenecientes a los jesuitas son rematados por la corona en Corrientes. Claro, lo que no queda claro es esos esclavizados que fueron vendidos en Corrientes, si eran de las temporalidades de Corrientes, de Buenos Aires, o de dónde en el espacio rioplatense. Gracias, Alex. Juan José, me había pedido la palabra Juan José y te la doy a ti, Antonio, con muchísimo gusto, o es sobre el tema. Prende tu micrófono, por favor. No, sí, es que lo puse por escrito y no se entiende un carajo porque me brincó la línea. No, antes de que para ver si Juan José también abunde en ello, a mí me parece interesantísimo esto del contracircuito que plantea Celia, porque evidentemente que una vez que se expulsaron los jesuitas, los bienes eran del rey, ¿no? Entonces, el rey pide que se enajenen aquellos que son enajenables, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué era el mejor mercado Buenos Aires en ese momento que Lima para el interés del rey? ¿Cuál es su percepción de ello? No sé si entonces Juan José contesta o Celia, por favor, ustedes como lo consideren. No, yo quería hacer un comentario nomás sobre lo anterior. Digamos, lo primero que dijo Antonio respecto a los brokers chilenos es que, bueno, esa es gran parte de las preguntas de investigación que tenemos, pero si hay sospechas, por ejemplo, hay un comerciante que está asociado a más de casi 1000 esclavos en menos de 2 décadas, que José Ramírez Saldaña, por ejemplo. O sea, como contribuyente. Entonces, él sospechamos solamente por los registros que no, y era uno de los grandes comerciales de la época de Chile, digamos, no solamente metido en la trata, sino que en los circuitos de bienes, tanto los que entraban por Río de la Plata como los que venían por Lima, digamos, hierba, azúcar, etcétera, le hacía todo. Entonces, claramente ahí hay un indicio de que
él no era solamente un intermediario, alguien que alojaba a los esclavos ahí en Santiago por hacer la posta. O sea, yo personalmente creo que él sí tenía sociedades con mercaderes rioplatenses, con mercaderes limeños, para poder hacer esta conexión. Porque de hecho, digamos, el crecimiento del Virreinato de la Plata es posterior a una relación más antigua que existía entre los mercaderes limeños y santiaguinos. Por tanto, el comerciante santiaguino en la Plaza de Santiago tuvo, según mi apreciación, tuvo una participación mucho más activa. O sea, pudieron ser los brokers, pudieron ser los dueños del capital, pudieron ser socios, etcétera, y eso es lo que a nosotros nos encantaría seguir indagando. No sé si Celia quisiera completar, y luego Alex también tiene la mano levantada. Sí, solo para decirle que esto del contracircuito hay que decir que el doble de esa cifra, o sea, 20% de los esclavizados confiscados en Santiago, o sea, en Chile, fueron enviados a Lima a ser rematados ahí. 10% a Buenos Aires a ser rematados ahí, y 70% fueron rematados localmente. Algunos se quedaban también en las haciendas y fueron como parte de esa hacienda. Entonces, eso me hace formular una pregunta que tiene que ver con lo que Alex presentó, que en el fondo esta idea de que uno llega creyendo que los precios van a ser buenos y resulta que no puedes vender muchos esclavos en Cartagena y entonces te vas a Cuba. Y tal vez es una falta de información, ¿no? O hay que buscar otra explicación, pero yo creo que en la época no había certidumbre tal vez de cuál era el mejor mercado y los agentes o la corona actuaba con cierto retraso, ¿no? A las novedades. Así que me interesa saber de Alex lo que él diría sobre este fenómeno. Yo en realidad estaba pensando en otra cosa en ese momento, ya antes que me olvide. Era, por ejemplo, en la tabla que ustedes presentaban al final, con los nombres de los que pasaban, creo que por Alcabala, que el mayor de ellos era un tipo que se llamaba Ángel Izquierdo, que ese es de Buenos Aires. Ese seguro es de Buenos Aires. Una cosa que yo no tengo en la cabeza todavía es si yo compartí con ustedes las fotos que yo saqué de Trucios y de Olaguer Reynals, que se las puedo enviar tranquilamente. Eso les va a dar material para trabajar sobre eso, porque, por ejemplo, en algunos casos, Trucios mandaba a alguien para Buenos Aires y esa misma persona acompañaba a los esclavizados, los llevaba desde Buenos Aires hasta Lima. Pero en otros casos, por ejemplo, con Olaguer Reynals, tenía una cadena de personas desde Buenos Aires a Mendoza y desde Mendoza a Valparaíso para hacer este tipo de transacciones, en donde básicamente funcionaba como una especie de encadenamiento de diferentes consignatarios locales, pero que a su vez la cabeza de la red era obviamente Olaguer Reynals. Pero sí, puedo perfectamente compartir esas fotos del archivo con ustedes, que le va a servir, que va a ser mucho mejor que nada para complementar el trabajo y darle justamente, contribuir cosas con materiales que eran lo que generalmente los mercaderes ocultaban y que solamente se encuentran en la correspondencia entre mercaderes. Lo que mencionabas, Celia, ahora que preguntabas sobre por qué los habrían enviado a Buenos Aires, a mí lo que se me ocurrió también es como una especie de situado dentro de la fiscalidad colonial de ese momento. Que esa forma de enviar a los esclavizados de las temporalidades, no venderlos solamente en el sitio de donde
proveían, sino que enviarlos a otros lugares, podría haber funcionado en cierta manera como una forma también de este sistema interno de la fiscalidad colonial de pago entre diferentes cajas reales. Claro, no es muy racional, porque es mucho más fácil mover un papel de pago, y los que han estudiado eso lo muestran tranquilamente, que mover un africano esclavizado. Por eso puede haber varias respuestas para eso, pero también es una buena manera de encadenar este tipo de estudios desde Lima hasta Buenos Aires, en tanto este proceso ocurre tanto en Lima, en Santiago, en Buenos Aires y en subregiones alrededor de estas ciudades. Bueno, eso se resuelve en la contabilidad de la caja, ¿no? Porque seguramente en la contabilidad de la caja de Santiago aparece el despacho del importe, de la venta de los esclavos en el ramo de temporalidades, ¿no? Pero a mí esto que dice Alex, a ver, ¿por qué enviarlos? ¿Por qué enviarlos marginalmente? Yo pensé que eran más los que se envían, bueno, pero aún así, 10%, ¿no? La mitad de lo que se envía a Lima, que por supuesto tiene menores costos de transacción, ¿no? ¿Por qué enviarlos? Y de ese viaje, digamos, de tornavuelta de los esclavizados, no sé si sean de primera o segunda generación, pero incluía un riesgo, ¿no? Un riesgo de que llegaran pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo la única posibilidad de atracción sería, bueno, que los precios lo reflejaran, ¿no? Yo decía que si esto es así, entonces lo que tenemos es, esta parte que dice Celia es muy interesante, porque los costos de transacción están, por supuesto, también inscritos en la información de los mercados. Y la información de los mercados, en el caso de la trata, pues está muy concentrada la información. Son pocos los que saben, ¿no? Cuánto cuesta un esclavo en las distintas plazas. Y la velocidad de circulación, eso lo sabe Ale, la velocidad de circulación de esta información que es crucial para las ventas, pues se explican todo este circuito, ¿no? Todo este tráfico, además de la guerra y todo eso que nos explicó Alex, que le da una complejidad mayor. Así es que yo creo que uno de los temas interesantes a trabajar entre nosotros, quizá en este régimen de colaboración que tiene Alex, que nos regala fuentes a todos, ¿no? Anda repartiendo la baraja por todo el mundo, cosa que nadie hace y que yo reconozco y agradezco porque he sido beneficiario de ello, que podamos construir, digamos, algún pequeño modelo de convergencia de información sobre este particular punto, la velocidad de circulación de la información en este circuito, ¿no? Yo diría, si lo logramos de alguna manera trazar entre el Río de la Plata y Chile, creo que nos responderíamos entre nosotros varias preguntas cruciales para entender la dinámica del mercado. Así es que, bueno, si algo sacamos en blanco de este virtuoso encuentro sería seguir con este proceso de información. Yo también, de lo que saqué en Buenos Aires, por supuesto, esto les envío la información de la compañía de Filipinas, ¿no? Y espero algún día volver al archivo. ¿Tú vas a ir a Buenos Aires? Yo pensaba ir en diciembre, pero ahora no sé si se movieron ya de sede, etcétera, si estará disponible la consulta. Pero bueno, en cualquier caso, cuando eso ocurra, les propongo que trapichemos información al respecto. Bueno, voy a tomar un momento la palabra para preguntar si hubiese otra intervención, alguien que tenga alguna pregunta. De las varias personas, les agradecemos mucho que nos acompañen. Tenemos mucho quórum, como dicen en la Cámara de Diputados. Juan José, tu mano está levantada. ¿Quieres? Ok. Bueno, ¿alguna otra intervención entonces? Una cosa vinculada tanto a los trabajos de Celia como el de Antonio en relación a la comunicación o la inteligencia entre Buenos Aires y Santiago, había como una especie, por lo que yo vi en esta correspondencia de Trucios y Olaguerra y Nals, de tensión en el momento de compra
en Buenos Aires y Montevideo para enviarlos a Chile, y el momento en que la cordillera se cerraba. Pues la cordillera no está abierta todo el tiempo. En un momento se cierra y no pasa una persona, pero no pasa un contingente de africanos esclavizados de 50 con 40 mulas, y etcétera. Entonces hay como una especie de tensión en el momento de, bueno, vamos a esperar en Buenos Aires hasta que los precios bajen, pero no podemos esperar demasiado, porque si no se cierra la cordillera y tenemos que esperar en Mendoza, o tenemos que esperar en Córdoba, o venderlos dentro de la región a un precio menor del que se podría obtener llevándolos hacia Lima. Y ese es un tema de inteligencia de cuando la cordillera se abre o se cierra, especialmente para el tráfico de esclavos. Tenemos una pregunta de Julieta Pineda. Alex, Sí, pasa lo bueno. mismo con el tráfico de ganado. También, la misma inteligencia de negocio sucede. Es bien interesante. Julieta. Sí, bueno, yo agregaría estas cuestiones más de índole económica relacionado con los esclavos de temporalidades, algunos puntos de aspecto un poco más social que tienen que ver como de control social de la corona, de estos esclavos, mencionaba el doctor Ibarra, que precisamente eran de segunda y tercera generación, que habitaban en estas diferentes propiedades de la Compañía de Jesús, y que eran un peligro hasta cierto punto para esta sociedad colonial, porque se trataba de familias enteras que no han hecho estudios que no estaban del todo contentos con la expulsión de los jesuitas, su nueva realidad. Ahí hay cosas que discutir, pero sí agregaría este punto de dispersión, ¿no? Por parte de la corona a estos otros puntos, precisamente a Buenos Aires, pues un nodo comercial importante, y pues para tomarlo en cuenta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julieta. No sé si alguien más, antes de que ¿alguien más? ¿Alguna intervención? Porque cerraríamos con esta última ronda. No sé si Alex, Antonio, Celia o Juan José quisieran agregar algo. Esa observación de Julieta es preciosa, porque realmente ese 10% puede ser que estén siendo castigados, y por eso son enviados a Buenos Aires, esos esclavizados. Puede ser que haya que no sea cualquier esclavizado, sino que sea específicamente como una especie de exilio, porque eran esclavizados o que estaban pleiteando por la libertad, o porque estaban conspirando, o ese tipo de cosas. Sí. ¿Por De sexo, hecho, edad, se sabe? De hecho, hay en estos documentos una mención de que los vecinos se quedaban con los esclavos en Santiago mientras se organizaba el remate, ¿no? A cambio de mantenerlos, podían gozar de su trabajo. Y muchos vecinos devolvieron estos esclavos a temporalidad, o sea, a la comisión, que uno dice, ¿por qué? Y tal vez, como dice tú, Alex, fueran problemáticos, estaban ellos por alguna razón no resignados a este destino, y pueden ser ellos mismos que fueran después mandados en ese grupo, castigados, como dices tú. Eso me hace pensar con mayor insistencia en la importancia de estudiar bien esos documentos, que no los conozco a primera mano, sino a través de estudios historiográficos. Pero puede ser bien interesante el punto que hace tú y Julieta también, ¿no? ¿Qué pasa con la reacción de esos mismos esclavizados durante todo este proceso? Yo sé que 3 de ellos lograron comprar su libertad, que me parece pocos, ¿no? Pero tal vez otros intentaron. O sea, es un estudio pendiente, otro más pendiente. Gracias. ¿No tienen información sobre sexo, edad de estos que fueron remitidos a Santiago, a Buenos Aires? Yo creo que sí. Yo creo Ya. que sí, pero no lo tengo yo en mis manos. He visto referencias, pero me imagino que sí. Vale, vale. Interesante.
Bueno, pues Julieta precisamente va a hablarnos en un momento de la Compañía de Jesús, así que ya empiezan a señalarse los temas. Yo quisiera agradecer a los ponentes de esta primera parte de la mesa, que ha sido muy interesante, y insistir en un par de cosas. Cómo reconstruir los circuitos, los agentes de la trata negrera, del comercio de personas esclavizadas, es un elemento para comprender las dinámicas de los mercados en América y la manera en que se entrecruzan con distintas mercancías, porque así son percibidos. Los trabajos de muchos de los que están aquí tienen que ver, y bueno, Antonio insistió con el tema de la plata, la carne, ¿verdad? Los cueros, no se diga el cacao o la grana cochinilla, textiles que están allí jugando y que en buena medida también contribuyendo a sobrellevar los costos de transacción que implica en sí misma. No es un comercio que se dé por separado, sino que forma parte de todo un entramado. Y me parece que los trabajos que estoy convencido que los trabajos que acabamos de escuchar contribuyen a esa reflexión más profunda de cómo funcionan los circuitos mercantiles, no solamente en el Imperio Español, sino en su conexión con las economías del globo. Y la segunda reflexión es, digamos, conectando con un interés más contemporáneo, es cómo parece necesario que en la reflexión de las llamadas experiencias afrodescendientes contemporáneas complejicemos el modelo que muchas veces con el que nos formamos muchos, que era pensar que venían de África derecho a América. Y lo que tenemos y lo que Slave Voyages nos ha mostrado también es la importancia de lo que denominan ellos comercio intraamericano. Y ahí, digamos, se abren panoramas a la investigación que son fantásticos. Yo entonces les propongo, bueno, los quiero invitar, seguimos con la segunda parte de esta mesa a las 11 de la mañana. Les ruego por favor a quienes van a participar que estén 5 minutos antes puntualmente. La arrancamos con el trabajo de Antonio García de León, La Nueva España y la trata de esclavos por el Pacífico. Sigue Mayra Cristina Córdoba con redes de comercio de personas esclavizadas en Oaxaca y cierra ese segundo bloque Elena de Anda con Databases, Translation Studies y el futuro de las Digital Humanities, el archivo digital como lugar de la memoria de la esclavitud. Así que, regresamos, ¿verdad, Carlos? A